Ecuador entra en la recta final para la consulta popular a realizarse el domingo 16 de noviembre, en donde los ecuatorianos decidirán, entre otros temas cruciales, si es posible redactar una nueva constitución. En un país polarizado como el nuestro, ¿qué resultado se puede esperar? Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos, para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Cube Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Cube Producciones. Creamos lo que imaginas. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se conectan en las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Nos siguen por la señal de Dito TVO en Extreme TV Cable por canal 15 y 709 en HD. Cable Familia canal 109 nos siguen por Juve Digital. Televisión Manavita canal 30 en señal abierta. Extreme TV Cable canal 77, Cable Familia canal 107 y Shopping TV canal 126 nos siguen por la señal de Escándalo TVO. Por Extreme TV Cable y Cable Familia también nos siguen en algunas ciudades de América Latina y por supuesto también en varias cableras de la provincia de Manabí, tanto de la zona norte como de la zona sur, también retransmiten esta señal. A todos ustedes, saludos cordiales y fraternos. Queremos también saludar a nuestros directos invitados, Marcelo Larrea y Leonardo Viteri, que muy amable y gentilmente nos han hecho la deferencia para compartir sus criterios, sus opiniones en torno a un tema que es sumamente crucial para los ecuatorianos. Y empiezo con usted, Marcelo. 2008 se aprobó la Constitución en Montecristi, es decir, que han transcurrido 17 años desde aquella fecha hasta la actualidad. ¿Cree que es necesario que se haga una modificación en estos tiempos a la Constitución actual? Bienvenido. Bueno, es posible que la Constitución de Montecristi requiera un perfeccionamiento y requiera cambios fundamentales. De hecho, se ha cuestionado la Constitución de Montecristi por el diseño de un modelo hiperpresidencialista de ejercicio del poder. Pero curiosamente, en el debate actual, frente a la propuesta del presidente Noboa de ir a una asamblea constituyente, no se habla en absoluto del hiperpresidencialismo, que es lo que empezamos a cuestionar desde el debate por la aprobación de la constituyente hasta en el ejercicio del poder por parte del presidente Correa en el posterior ya a la vigencia de la constituyente. Pero el hiperpresidencialismo no se debate. ¿Por qué no se debate? Porque quiere una reforma constitucional para instituir un hiperpresidencialismo. Uno de los disparadores de la convocatoria del presidente Noboa es precisamente la cadena de pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad evidente de numerosas leyes aprobadas por una mayoría legislativa acrítica y al mismo estilo del régimen correísta, levantabrazos, que no ha hecho ninguna reflexión sobre el carácter inconstitucional de las leyes que aprobó. En respuesta a la imposibilidad del gobierno de Noboa de controlar a la Corte Constitucional y de subordinarla a la violación sistemática de las normas constitucionales, nos plantea un proceso constituyente. Pero él mismo ha señalado que los contenidos de ese proceso constituyente los dirá después del referéndum de la consulta popular de este próximo domingo. Es decir, el presidente que promueve una constituyente no nos dice para dónde debe ir ese proceso constituyente. En segundo lugar, ha hecho declaraciones también
alusivas a que con la nueva tecnología y la inteligencia artificial y el uso del chat GPT podría elaborarse una constituyente, lo cual revela que lamentablemente el presidente Noboa no conoce la historia del país, no conoce la evolución histórica republicana, la evolución constitucional de la República, y en esas condiciones conducir un proceso constituyente le pone al país en una situación de una profunda crisis. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la inestabilidad política que genera este proceso. Tenemos ahora un referéndum, una consulta popular, luego vamos a tener un proceso eleccionario para definir quiénes van a ser los asambleístas constituyentes, luego vamos a tener el debate de los contenidos constituyentes de la nueva Constitución y luego el proceso de aprobación o negación del nuevo texto constitucional. Esto llevará algunos meses, tal vez un año, y le va a tener al país un proceso de profunda inestabilidad, más aún cuando el gobierno del presidente Noboa, en lugar de construir la necesaria unidad del conjunto de la República para enfrentar los problemas del narcotráfico, de la inseguridad y otros, lo que ha hecho es fracturar al país. Hemos visto no eliminar el subsidio de los combustibles porque no existe, sino elevar el precio del diésel, lesionando a la economía de los sectores más pobres, empobrecidos y precarizados de la economía del país. Y enfrentar una crisis político-económica como esta, no política ni económicamente, sino a través del uso artificial de los recursos de la fuerza pública, movilizando al ejército en la represión del paro convocado por la CONAIE, lo cual evidentemente le tiene fracturado al país. Un país que va a un proceso constituyente es un país que tiene que unirse, un país que tiene que debatir con franqueza, con claridad, con transparencia, en un país democráticamente los contenidos de un texto constitucional. Ya, perfecto, tengo varias inquietudes, pero permítame escuchar también la intervención inicial del doctor Leonardo Viteri, porque quiero también consultarle si en realidad el Ecuador requiere cambios profundos en la Constitución. Bienvenido, doctor Viteri. Saludos afectuosos, buenas noches. A mí no me lo contaron, yo lo viví. La Constitución de Montecristi es espuria y desde esa época hasta el sol de hoy se le llama el fraude de Montecristi. Cuando discutimos en Montecristi la Constitución, en la cual ellos tenían una mayoría absoluta, y dicho sea de paso, llamó mucho la atención cómo a mitad de la constituyente se fracturó esa unidad. Y se fracturó esa unidad porque no estaban de acuerdo con la manipulación de los textos que nacían de las mesas de discusión. Quien le habla fue partícipe en la mesa número 4 de estructura del Estado. Y yo recuerdo que discutíamos en esa mesa y después se llevaba al pleno algo diferente, totalmente diferente, un punto o una coma en una carta de esa magnitud, pues altera el espíritu del constituyente. No está reflejado ahí el espíritu del constituyente. Y también recuerdo cuando 3 abogados encabezados por Viciano, un abogado español, recorrían los pasillos de la constituyente en Montecristi, organizando, dando normas y procedimientos y manipulando todo lo que se producía en dichas mesas. Es justo y necesario tener una nueva constitución, ya que la de Montecristi es espuria. A última hora cambiaron los textos y eso fue denunciado en su momento por quien le habla, por León Roldós, por una serie de legisladores. Y obviamente, ¿por qué? ¿Por qué se separaron en ese trayecto? Gente como Alberto Acosta, gente como Diana Acosta, una serie de asambleístas que eran afines al gobierno. Y de repente se abrieron. ¿Por qué? Porque no recibían las órdenes en esa época de Carondelet, de Viciano y de su gallada para tener esta constitución. Entonces, de angas o de mangas, necesitamos una nueva constitución porque es una constitución fraudulenta. Perfecto. Marcelo Larrea, vuelvo con usted. Hay que desmontar la actual constitución porque no está acorde a la realidad
por la que estamos atravesando como país, como lo ha mencionado el presidente de la República, o porque es una constitución correísta? Y le añado, porque es una constitución espuria, como lo dice el doctor Leonardo Viteri. Bueno, yo he sostenido que la Constitución de Montecristi puede requerir reformas y además participé también en las denuncias de las manipulaciones sobre el texto constitucional final. Pero estamos frente a una situación en que el remedio evidentemente va a ser peor que la enfermedad, porque estamos hablando de una constituyente sin un proceso constituyente donde se restringe la participación del pueblo ecuatoriano, que obedece a necesidades episódicas e inmediatas del presidente Noboa, como el hecho de subordinar a la Corte Constitucional a su ejercicio del poder. Entonces no existen las condiciones para un proceso eleccionario serio, transparente, que permite un debate amplio y profundo de los problemas del texto de la Constitución de Montecristi, de temas que nos hemos cuestionado en todos estos 17 años de aplicación de la Constitución. Uno de ellos es precisamente el hiperpresidencialismo. Otro de ellos es la supresión de la autonomía de los órganos de regulación y control del Estado, las superintendencias, la Contraloría General del Estado, que la Constitución de Montecristi lesionó su autonomía, lesionando la herencia histórica de la Revolución Juliana de 1925. Pero estos no son los temas que le interesan al gobierno del presidente Noboa. De hecho, al gobierno del presidente Noboa lo que le interesa es tener una constitución a su medida. Tenemos una constitución hecha a la medida de Correa número 1, ahora vamos a tener una constitución a la medida de Correa número 2. Esto desacredita la convocatoria al proceso constituyente que ha hecho el presidente Noboa, porque evidentemente no se trata de una convocatoria democrática. La actitud que ha tenido frente a la Corte Constitucional, por ejemplo, es una expresión clara de una orientación autoritaria y dictatorial en el ejercicio del poder, y es la misma actitud que ha tenido frente al paro de la CONAIE, y es la misma actitud que ha tenido generando conflictos de intereses como este de legislar para que el Grupo Noboa pueda eliminar su deuda con el SL. Eso revela que con una gestión inescrupulosa, por decirlo menos, del poder político, no es la persona adecuada para encabezar un proceso de transformación constitucional del país que puede ser necesario en muchos aspectos. Pero algunos voceros próximos al presidente Noboa han advertido varios elementos de ese proceso constituyente. Quieren destruir, por ejemplo, la justicia indígena, quieren destruir los derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, lo cual es una regresión histórica que carece completamente de sentido, y aspectos relativos a la seguridad social, inclusive como aquel planteamiento de que las prestaciones de salud y el seguro de salud administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pase a ser administrado por el gobierno y gestionado por el gobierno, lo cual genera múltiples dudas, más aún cuando hemos tenido leyes como la que se refiere a la gestión de los fondos de la seguridad social que lesionan los derechos de los afiliados y jubilados. Ya, porque el presidente ha dicho que no va a conculcar derechos que van a ser respetados, que en efecto esta Constitución respetará precisamente esas oportunidades y derechos que están consagrados en la Constitución actual. Por otro lado, también lo que usted mencionaba al inicio es que en un principio se distorsionó lo que dijo el presidente de la República, que la nueva Constitución iba a ser redactada por la inteligencia artificial, y más bien ha dicho lo contrario, que será redactada por patriotas, entre otras cosas. Por tanto, usted ha señalado ya cuáles podrían ser los temores de este nuevo paso o este paso gigante que se dará para redactar la Constitución número 21. Pero ¿qué aspectos problemáticos cree que tiene la Constitución de 2008, la Constitución de Montecristi, y que requieren cambios? Esa pregunta va para mí o para Leonardo. Para usted, Marcelo, para usted. Bueno, yo he señalado que esa Constitución requiere cambios fundamentales. Uno de ellos es el que tiene que ver directamente con el régimen hiperpresidencialista. Otro de ellos es el que tiene que ver con la autonomía de los órganos de regulación y control del Estado. Me referí precisamente a la Contraloría General de la Nación, ahora denominada Contraloría General del Estado, a las superintendencias, que lamentablemente en la Constitución de Montecristi, lejos de fortalecer su autonomía y su independencia, se transformaron en instrumentos tutelados por el Poder Ejecutivo cuando se eliminó su independencia económica
y se eliminó el hecho de que ellos se gestionaron siempre desde 1925, desde el proceso de la Revolución Juliana que los gestó, con recursos propios y no con recursos dependientes del Ministerio de Finanzas, y que llevó evidentemente a un abuso hiperpresidencialista del poder, que significó que estos órganos de control estén a disposición del presidente de la República. Pero no se trata, en la propuesta del señor Noboa, de ir a perfeccionar el régimen constitucional ecuatoriano, a sostener los elementos positivos y los derechos establecidos en la Constitución del 2008 y enmendar o superar aquellos que tengan que ser superados. Se trata de elaborar una Constitución a su medida para que pueda ejercer autoritaria y autocráticamente el poder, como lo ha demostrado en el periodo que está ejerciendo el poder. ¿Y cree que Noboa, siendo un presidente Nobel o una autoridad que recién está caminando por los senderos de la política, tenga esas ambiciones de medidas, Marcelo? Evidentemente, son clarísimas. La actitud que tuvo de ir en manifestación a la Corte Constitucional denunciando a los magistrados de la Corte Constitucional de habernos robado la paz es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Los 9 magistrados de la Corte Constitucional, más allá de la corrección y la perfección o críticas que puedan tener sobre sus actos, no tienen nada que ver con la fuerza pública. Quien tiene que ver con la fuerza pública y el responsable de la gestión de la fuerza pública es el presidente de la República. El presidente de la República, lo que se ha podido traslucir dentro de un debate silencioso, en el cual no se ponen sobre la mesa los elementos fundamentales de la necesidad de un proceso de reforma o de construcción de una nueva constitución en la República, es precisamente el hecho de que quieren cambios constitucionales para supuestamente luchar contra el narcotráfico. Pero ya tenemos más de un año de la guerra contra el narcotráfico, que se han generado más de 1.300 millones de dólares por el incremento del IVA, y los resultados son peores que la enfermedad. ¿Y por qué son peores? Porque las causas fundamentales del crecimiento de la inseguridad en el país y de todas las distorsiones que ha generado el narcotráfico son deliberadamente intocadas. Lo hemos denunciado. Incluso Leonardo apoyó sistemáticamente las denuncias que hemos presentado respecto a las graves consecuencias de la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, impuesta por el presidente Correa en el año 2012. Esa adhesión a la CONVEMAR implicó que el Ecuador perdió más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, y que transformándose esas 188 millas de zona económica exclusiva y en aguas internacionales, ese mar fue ocupado por las redes de distribución de las drogas en el mundo, porque el mar del Ecuador, el mar de Galápagos, es el mar del centro del mundo, es el mar que controla el Pacífico Oriental y por lo tanto tiene una posición geoestratégica clave. La adhesión a la CONVEMAR coincide precisamente con la transformación del Ecuador en el principal centro marino de distribución mundial de drogas y la penetración de las drogas por las fronteras norte y sur, ya que Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores de drogas en el mundo. Y en lugar de denunciar a la CONVEMAR, aspecto que el Ecuador como república soberana no tiene más que redactar una línea, en lugar de hacer esto y de ordenar a la Marina que restablezca la vigilancia y el monitoreo del mar territorial ecuatoriano desde la costa continental hasta las Islas Galápagos, lo que se hace es incrementar impuestos y no se hace absolutamente nada para eliminar estructuralmente una de las causas fundamentales del crecimiento del narcotráfico. Y se le siguieron esos espacios. La famosa tabla de drogas aprobada también por el señor Correa, que legalizó el microtráfico y que es una copia de la tabla de drogas de Estados Unidos. Tampoco se habló en la campaña electoral, el señor Noboa habló de que la iba a eliminar, pero en estas leyes inconstitucionales que ha propuesto, ha vuelto a reintroducir la tabla de drogas. En consecuencia, no hay una lucha consistente, seria y responsable frente al narcotráfico. Se dice que las Fuerzas Armadas son insuficientes para enfrentar al narcotráfico. Eso es realmente una falacia y es una humillación a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ya hablaremos más adelante, doctor, sobre ese tema que tiene relación justamente a la probable propuesta de instalar bases extranjeras o norteamericanas en suelo ecuatoriano. Mientras tanto, doctor Leonardo Viteri, ¿qué beneficios se espera que se deben obtener para, al momento de desmontar la actual Constitución, se pueda lograr estabilidad política, seguridad jurídica y económica en el país? ¿O existen esos riesgos que dice Marcelo Larrea, en el que
tenemos a un presidente que podría convertirse en un Correa 2.0. Pedro, Marcelo, estamos conversando sobre el tema de que si se requiere o no una constitución, ¿correcto? No Correcto. estamos hablando del reglamento, que esa es otra cosa. Que el reglamento es terrible, pero eso lo conversaremos después. Es necesario una nueva constitución. ¿Y qué va a pasar este próximo domingo? Este próximo domingo va a ganar el sí. Y se lo voy a explicar por qué. Porque hay una señal que usted hace 2 meses salieron los atláteres del prófugo a decir no, no, no. Y de repente dejaron de hacer campaña por el no. Y su alfil, la señora González, de repente salió a decir, yo voy a encabezar la lista de candidatos a la constituyente. A ver, eso tiene una interpretación, pues, que ellos también manejan encuestas y obviamente se percataron de que el sí iba a ganar las elecciones y no les quedaba otra que no hacer campaña por el no y empezar a hablar ya de la candidatura de la señora González. Entonces, eso como un primer tema. Un segundo tema. ¿Por qué la Constitución debe ser cambiada? Y yo tengo una necedad. Ese está en el primer artículo de la Constitución. El Ecuador no es república. Y si usted lee el primer artículo de la Constitución, en la parte pertinente, reza, el Ecuador se administrará en forma de república. Una carta magna no puede tener ese tipo, no puede tener ese tipo de criterio, pues ese tipo de escritura, por Dios. Entonces, ¿es o no es república? ¿Es o no es gol? ¿Es o no es infarto? Una república son los 3 poderes del Estado, pues. Esta Constitución tiene 2 poderes del Estado que están de más. Además, es una Constitución con ¿El Estado o criterios. 5 poderes del Estado, doctor? Perdón, 2 poderes del Estado No dice. o 5 poderes del Estado. la Constitución actual habla de 5 poderes. Acuérdense que se añadieron 2 poderes más. La clásica república son 3 poderes, pues, Pedro. Entonces, aumentaron 2 poderes más y per se el Ecuador dejó de ser república y lo dice la Constitución, se administrará en forma de república. No es lo mismo que república, no es lo mismo. En estas circunstancias, la Constitución también tiene que ser nueva, porque aparte del hecho de que fue un fraude en la estructura del Estado, la actual Constitución, 9 años después de ser aprobada, nos llevaba a nombrar, a elegir gobernadores regionales, zonales. A Manabí le tocaba con Santo Domingo. Eso está en la Constitución y nunca se cumplió. Y yo recuerdo que como miembro de la estructura del Estado, de la mesa de estructura del Estado, acudí a Santo Domingo a tratar de conversar con los grupos sociales allá. Y obviamente yo tenía muchos amigos en Santo Domingo, la gran mayoría o son lojanos o son manavitas. Pues cuando llego a Santo Domingo me encuentro y me dice, ¿quién le ha dicho? Nosotros nos acabamos de separar de Pichincha y ahora nos vamos a unir a Manabí. No, señor. Claro. Ahora, Llévese su doctor propuesta Leonardo Viteri, para otro lado. ahora, Eso es... ¿qué Sí, dígame. reformas o qué modificaciones se debe hacer en la Constitución para que ya no se establezca dentro de la norma o de la Carta Magna que debemos de administrar al país en forma de república, sino como república? ¿Qué se debe de modificar para recuperar la identidad de república? ¿Qué cambios profundos se deben hacer? Eso es tácito, Pedro, eso es tácito. República es república y una república tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Punto. Se acabó. No tiene de dónde. Entonces apareció esta novelería traída por Viciano y traída por los españoles, que lo propio hicieron o similar en Bolivia, en Nicaragua y en Venezuela. Pues las constituciones bolivarianas, las constituciones de Viciano, esas constituciones han fracasado, pues. Fracasó en Bolivia, fracasó en Nicaragua y fracasaron en Venezuela.
Entonces necesitamos una nueva constitución. Y una nueva constitución con una visión, Marcelo. ¿Cuál es el Ecuador que queremos? ¿Y cuál es el Ecuador que queremos? Es que tenemos dos visiones. O es el capitalismo o es el socialismo-comunismo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer producción? A través del capital privado. Y vean, yo estoy de acuerdo con la libertad de empresa y lo único que tenemos que cumplir son tres cosas. Primero, ambientales, tributarios y laborales. No debemos tener un Estado controlador, sino regulador. Bajo esos tres parámetros que repito, que se cumplan normas ambientales, patronales y tributarias. Es que no encuentro otra forma de hacer gobierno. No encuentro otra forma. Marcelo, Para ese es el eso camino necesitamos para una constitución. darle el giro a la nueva constitución si es que los ecuatorianos se pronuncian este domingo 16 de noviembre que en efecto que quieren que se instale una asamblea constituyente para que se hagan las modificaciones a la Carta Magna. Primero, como dice Leonardo Viteri, recuperar la identidad de República del Ecuador y segundo, que el Ecuador deje de ser, o el Estado deje de ser controlador y que se convierta en regulador. ¿Coincide con aquello o tiene algunos comentarios adicionales? Y antes de referirme al contenido de la pregunta, Pedro, quisiera decir que yo no tengo la expectativa de que va a ganar el sí, o que va a ganar el no. Y la información que tengo, tanto factual, de la experiencia que he tenido recorriendo el país, como de las encuestas que conozco, las expectativas de que gane el no son bastante mayores de las que oficialmente preguntas, Marcelo. se exponen. Pero independientemente de esto... En las cuatro preguntas, Marcelo, le pregunto. Posiblemente en las cuatro preguntas. Pero aquí Leonardo plantea un tema que es fundamental y que tiene que ver con los errores de los asesores españoles. España no ha llegado a ser república. Ecuador sí llegó a ser república desde 1822 en la batalla de Pichincha. Y empezó a ser república en la Constitución de 1802, donde se establece claramente la independencia, separación, equidad, legalidad y legitimidad de los poderes públicos. En ese sentido, la Constitución de 1802 es muy superior a la Constitución del año 2008, que, como señala con mucha propiedad Leonardo, dice que es un Estado que se administrará como república, lesionando precisamente el concepto de la república. La república se refiere a lo público, y lo público es lo que nos pertenece a todos, es la cosa pública, esa es la definición etimológica de república. Y la cosa pública nos pertenece a todos. Y este principio riñe esencialmente con el hiperpresidencialismo. El Estado no, el Estado es la forma de ejercicio monárquico del poder y genera todas estas distorsiones hiperpresidencialistas, independientemente de que los gobiernos sean de derecha o de izquierda. Generan este tipo de aberraciones hiperpresidencialistas que la vivimos con el señor Correa y que la estamos viviendo con el señor Noboa. Lamentablemente, si bien el país debe debatir sobre transformaciones constitucionales fundamentales, y una de ellas las ha apuntado muy bien Leonardo al insistir que el Ecuador sea una república, es una república, lo es esta es una herencia irrenunciable de la independencia de la corona española, que la Constitución de Montecristi equívocamente la distorsionó al establecer que es un Estado que se administrará en forma de república, que es lo que es el caso de España. España es un reino, es un Estado que se administra en la forma de república, pero quien tutela el poder es el rey. No, pero nosotros históricamente, jurídicamente, tenemos un piso mucho más avanzado que el reino de España. Tengo una interrogante allí, porque hablamos de un hiperpresidencialismo, ¿no verdad? En un país que antes tenía 3 poderes del Estado y ahora tiene 5 poderes del Estado. Entonces, si tiene 5 poderes del Estado, ¿cómo presidente se puede convertir en hiperpresidencial? Precisamente porque el diseño es estatista y no es republicano. Y entonces el presidente de la República tomó el control del Consejo Nacional Electoral y tomó el control del Consejo de Participación Social. Y yo no estoy de acuerdo con la tesis de que el poder electoral es un poder del Estado. Eso no carece completamente de sentido. Pero el Ecuador sí ha innovado la legislación universal. Ecuador fue
un país que abolió la esclavitud 20 años antes que Estados Unidos. Por ejemplo, antes de que Abraham Lincoln lleve adelante la gesta de la abolición de la esclavitud, en 1945 se dio la revolución marxista en el Ecuador y se abolió la esclavitud en 1851. Y lo mismo ocurrió con los derechos de la naturaleza, que es una de las cosas positivas que generó la Constitución de Montecristi, que tiende a ser replicada en todo el mundo. Lo mismo en relación a la formación de las superintendencias y de la Contraloría General de la Nación que generó la Revolución Juliana de 1925, como órganos públicos, es decir, de lo que ahora llaman los ciudadanos, concepto con el que discrepo profundamente. Órganos de todos para el control de la gestión de los recursos públicos en el caso de la Contraloría General del Estado y para el control de la gestión de los recursos privados en el caso de lo que originalmente fue la Superintendencia de Bancos y de Compañías. Pero esos elementos que garantizaban que la gestión de los recursos públicos o privados sea en función del beneficio del conjunto de la nación y de la República, se eliminaron en la Constitución de Montecristi cuando se eliminó la independencia y la autonomía de estos órganos de regulación y control. Ecuador sí pudo haber aportado a la legislación universal creando un cuarto poder republicano dentro de la estructura de la gestión del poder en la República del Ecuador. Eso lamentablemente no ocurrió y hemos visto la evolución fallida del Consejo de Participación Social. Sí, Pedro. Totalmente un fracaso. ¿Me permiten, por favor, invitados? Vamos a una pausa, cortísima pausa publicitaria. Enseguida retornamos. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos, para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Juve Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Juve Producciones. Creamos lo que imaginas. De vuelta, gracias por seguir en la señal del programa Sobre el Tapete. Doctor Leonardo Viteri, ¿cómo se puede garantizar que una nueva constitución sea más efectiva y duradera que las 20 constituciones que se han aprobado y que han estado vigentes en el país? Tenemos que deslindar el poder constituido, que es el gobierno, del poder constituyente, tomando en cuenta que el primer poder constituyente es el pueblo, porque al final del día él es el que va a aceptar esa nueva constitución. Entonces, aquí viene la responsabilidad del pueblo de saber votar. Yo cuando estuve en Montecristi veía encuestas cuando ya se iba a votar la famosa constitución del infractor y la constitución de los españoles. Caramba, el 90%, 95% de los ecuatorianos no la habían leído. Entonces votábamos por afecto o desafecto al presidente de turno. Es una enorme responsabilidad también, más aún con ese reglamento, es una enorme responsabilidad de los partidos políticos más poderosos que tiene el Ecuador. ¿Por qué? Porque deben saber escogitar a esos patriotas que mentó el presidente Noboa. Entonces, debe ir un grupo, sobre todo, yo tengo una necedad, que es el tema de legislar desde lo provinciano, desde lo pueblerino. En los años que fui legislador, siempre señalé ese tema, que se legisla desde lo citadino, de la ciudad, que no se legisla desde lo pueblerino, desde lo parroquiano, de lo provinciano, que es tan importante, ¿no? En estas circunstancias, el grupo de patriotas que vayan a hacer esa constitución, que debe ser variopinto, debe ser variopinto porque debe haber
abogados constitucionalistas, debe haber gente que sepa de seguridad, indudablemente, no tan solo militares retirados, que si van enhorabuena, pero gente que sepa de seguridad, que sepa de tecnología, que sepa de salud pública, que sepa de educación. Entonces, para tener ahí sí un debate de altura, de gran altura, para tener una constitución, ojalá maravillosa y que dure décadas, pues no como ahora, ¿no? Perfecto, mire, apareció un comunicado en redes sociales en donde varios juristas, varios profesionales del derecho, constitucionalistas, expresaban que la nueva constitución no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni tampoco al gusto de los gobiernos de turno. ¿Cree que esta nueva constitución va a ser pensada en eso, en las necesidades de los ecuatorianos, en la realidad que estamos viviendo, en resolver los problemas de inseguridad, de la situación económica, del desempleo, más allá que la Constitución no sea la varita mágica, pero sí debe tener las reglas del juego claras para que genere atracción, inversión, seguridad jurídica y otros elementos importantes que sean componentes necesarios para el desarrollo normal de un país que definitivamente ha topado fondo? Esta pregunta es para mí. Pero es que, para Leonardo. Sí. Para usted era la pregunta de Leonardo Vittori. Ya, correcto. Considero que los constitucionalistas que opinaron sobre ese tema mentaron la palabra políticos tratando de denostar y de denigrar a la clase política. Yo tengo otro concepto. Ellos son los primeros que deben intervenir porque tienen criterios constitucionales. Pero es que ser político no es mala palabra. Tenemos que rescatar la política en el Ecuador y no por ser político, ¿acaso que los políticos no pueden estar en una constituyente? Pues, si usted tiene un incendio, ¿a quién llama? A los bomberos, pues. Si tiene una emergencia, ¿a quién llama? Al médico, pues. Si es infarto, al cardiólogo, pues. Y si tiene un tema político, tiene que llamar a los políticos, pues. Indudablemente, para eso hay que saber sufragar y saber escogitar a los hombres probos y patriotas. Marcelo, de las 4 preguntas, yo no sé si me equivoqué o no, y si coincido o no, las 2 preguntas cruciales serían impulsar una nueva asamblea constituyente para redactar una constitución, y la otra es aprobar la instalación de bases extranjeras o una base norteamericana, porque se prevé ya el acercamiento de cooperación internacional con los Estados Unidos en suelo ecuatoriano. Ante la crisis de inseguridad y de violencia, ¿cree que sea pertinente que se instale una base militar norteamericana en territorio ecuatoriano para que nos ayuden a combatir la inseguridad y también estos problemas de narcodelincuencia? Bueno, el primer punto tiene que ver con el mismo texto de la pregunta. Se habla de la cesión de instalaciones militares de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Por eso dice instalaciones militares nacionales que se cedan a Fuerzas Armadas y de seguridad extranjeras. La pregunta nos está planteando que Ecuador ceda su propia infraestructura militar para la operación de ejércitos, de Fuerzas Armadas extranjeras y de mercenarios extranjeros. Esto es gravísimo para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ellas tienen desde sus orígenes una función específica, que es la protección de la integridad territorial del país y de la soberanía de la nación. Marcelo, ¿sí? esa palabra mercenario la adaptó usted porque esa no está dentro de la pregunta. No, esta la adapté yo, evidentemente, porque cuando se habla de fuerzas de seguridad, ¿de qué fuerzas se está hablando? Si no son fuerzas armadas, son fuerzas mercenarias. Ese es un elemento sumamente grave que está en la pregunta. Y el tema de la cesión. Ahora, una respuesta a esta pregunta nos lleva a varios interrogantes, más aún cuando el presidente habló claramente de la instalación de una base militar en Baltra y cuando la misma Embajada de Estados Unidos está trabajando ya en el diseño de la instalación de una base militar en Baltra. No es la primera vez que Galápagos tendría una base militar extranjera. La tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente Estados Unidos ocupó las Galápagos simultáneamente cuando Perú estaba ocupando la Amazonía y el sur del país. Y instaló en las Galápagos
una gigantesca base militar en la que estuvieron hasta 10.000 marines. Construyó 3 aeropuertos, innumerables puertos, numerosas pistas de aviación, 28 refugios antiaéreos y le transformó a Galápagos en un enclave militar de grandes dimensiones. ¿Por qué? Por la importancia estratégica del mar del Ecuador, que no es cualquier mar, no es igual a cualquier otro mar del planeta, es el mar del centro del mundo. Es un mar geoestratégico de enorme trascendencia para el control de todo el Pacífico Oriental. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa base militar? Que el Ecuador perdió el 50% de su territorio continental. No podemos olvidarnos de la historia de nuestra nación. Estados Unidos fue país garante de la mutilación territorial del Protocolo de Río de Janeiro. Y si no hubiese sido por la Revolución de Mayo de 1944, que costó muchas vidas a los ecuatorianos que batallaron por la restauración de la democracia frente al gobierno de Carlos Arroyo del Río, y por el liderazgo de Velasco Ibarra, que en 1946 expulsó a la base militar estadounidense de Galápagos, las Galápagos simplemente ya no serían ecuatorianas. En el contexto actual, el problema aún es mucho más grave de lo que fue en la década del 40 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto abre las puertas a que el Ecuador pierda la soberanía territorial sobre Galápagos. ¿Por qué? Porque el señor Correa se adhirió a la CONVEMAR. Y la CONVEMAR no solo que recorta nuestro mar territorial de 200 a 12 millas, sino que además no reconoce la existencia de estados continentales y archipielagicos. Una base militar de cualquier potencia extranjera, cualquiera que ésta sea, de grandes dimensiones en las Galápagos, le va a ser muy fácil avanzar hacia una propuesta de secesión de las Galápagos, y obviamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas difícilmente estarán en condiciones de enfrentar a una fuerza armada de una gran potencia militar del mundo. Marcelo. Este es otro de los elementos. Otro elemento que hace imposible la instalación de la base es la protección del patrimonio natural y ecológico de nuestro mar. Nuestro mar es el útero de los mares del mundo. Y transformar esta zona en una zona militar es un tema de una enorme irresponsabilidad, no solo con Galápagos, sino también con el territorio continental. Porque el Ecuador entra en el mapa de la Tercera Guerra Mundial gracias a una cesión de esta naturaleza. Ojo, la pregunta no se refiere de ninguna manera expresamente a que las funciones de las instalaciones militares serían cooperar con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la seguridad pública para vencer el flagelo del narcotráfico o algo por el estilo. Es una descripción completamente general para que esas bases militares sean usadas por quienes se les conceda en función de los intereses Marcelo, del país que reciba esa cesión de soberanía del Ecuador. Análisis posterior. Mire, las bases que se denominan Homeland Security de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que se ha anunciado, están en 75 países y es de conocimiento público, ¿no? Son cooperaciones internacionales basadas en normas internacionales que no transgreden, dicen, ni la soberanía ni tampoco derechos que aparentemente se están mencionando en nuestro país. Además de que la sostiene un marco legal internacional que lo permite. En todo caso, le pregunto, ¿por qué entonces negarnos a esta posibilidad? Bueno, Estados Unidos ha sido el país que ha mantenido su hegemonía política y militar en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos que basarnos en la experiencia que el Ecuador ha vivido. La experiencia del Ecuador es muy clara. La mutilación territorial de 1942, que fue definitivamente sancionada con el protocolo Fujimori-Maguad en el año 99, la gravedad de la adhesión a la CONVEMAR, ¿no? Son elementos que nos llevan obviamente a reflexionar sobre la impertinencia de la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país. Alfaro dio la respuesta a este problema. Lo hizo en el contexto de una confrontación interimperialista entre Francia y Estados Unidos cuando se debatía la construcción del Canal de Panamá. Las dos potencias imperiales del mundo plantearon al gobierno de Alfaro que les venda las Galápagos, que les alquile las Galápagos, que les dé un puesto de observación de las Galápagos. Y Alfaro fue inflexible, incluso convocó al primer referéndum en la historia electoral del país para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. El Ecuador no puede ceder un milímetro de su soberanía, más aún en una posición estratégica militar de esa naturaleza. ¿Por qué lo dijo Alfaro? Precisamente porque un país pequeño como el Ecuador no puede incidir ni dirimir en un conflicto entre grandes potencias. ¿Cuál fue el resultado de esa política de neutralidad que mantuvo el presidente Alfaro? Que Colombia, que había concedido la construcción del Canal de Panamá a Francia,
perdió Panamá. Estados Unidos intervino y Colombia se partió en dos. Nació la República de Panamá. Francia perdió el conflicto con Estados Unidos y lo cambió en dinero. El Ecuador es el único país que quedó incólume en sus intereses por una política internacional apropiada que garantizó la neutralidad del Ecuador en conflictos entre las grandes potencias. En mi criterio, el Ecuador debe seguir la política de Alfaro en ese sentido y debe mantener irrestrictamente su soberanía y su carácter de un país pacífico que defiende la paz, defiende su autodeterminación y su soberanía y su carácter republicano. Leonardo Viteri, ¿cree que la instalación de bases extranjeras o de bases militares norteamericanas en suelo ecuatoriano nos aportarán a esta lucha, a estos grandes esfuerzos que están haciendo nuestros policías y militares para combatir a las mafias narcodelictivas, o se debe mantener y respetar o no hipotecar la soberanía, como en su momento lo acaba de decir Marcelo Larrea, como lo planteó, lo dispuso y se mantuvo Alfaro en su momento? Marcelo, a ti te consta de que cuando fui legislador y se debatió el tema de la Convemar, fui uno de los pocos legisladores que no votó a favor de la Convemar. En política piensa mal y acertarás, y como yo ya venía husmeando ese maridaje del gobierno del infractor con el narcotráfico, yo sospechaba que dejar ese espacio y que en 12 millas ya sean aguas internacionales y que después se convierte en el paso silente, tiene un término marcial, pues yo no aprobé eso, yo no voté a favor de eso. Hoy por hoy, Marcelo, yo estoy de acuerdo que el Ecuador necesita la ayuda tecnológica internacional. ¿Y por qué? Porque por geopolítica, estamos hablando del mar de Ecuador, los peruanos le llaman el mar de Grau, nosotros el mar de Ecuador. Por geopolítica se está diezmando, acabando con todo el tráfico que va por el Atlántico y el Caribe. Y todo se está concentrando en el Pacífico Sur, cuyos puertos son los puertos del Ecuador, porque el infractor dejó privatizado desde Providencia hasta todos los puertos de la región litoral. Por supuesto que sí, Marcelo, porque ya esa historia, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial el Ecuador le declaró la guerra a Alemania. Y esa es una linda historia, porque aquí a pocas cuadras estaba la Casa Tagua, y en Manta también existía, y en Chone también, y en Machalilla también. Y después la Casa Tagua, que era de alemanes, el Estado la confiscó por el tema de la guerra, pero eso es otra historia. Sin embargo, ese futuro distópico que tú vislumbras, Marcelo, yo no lo veo. No va a haber 10.000 soldados en Baltra. No va a haber 10.000 soldados en Salinas, ahora todo es tecnológico. Con esto vamos a poder controlar el daño que se está haciendo en la pesca ilegal de los orientales, de venir acá a pescar sin son de ni ton y que nadie los vigile. El tráfico de combustible, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la pesca ilegal. Hoy por hoy, un puesto de avanzada, no hay más de 200 hombres. Estamos hablando de puestos de avanzada con tecnología, con aviones de rastreo satelital y dron. Ahora casi todo es tecnológico, y quienes hemos sufrido la violencia, es que la vida nos ha cambiado, y yo, como ciudadano que he sentido la violencia, tengo que pedir ayuda a fuerzas de inteligencia extranjera. Quiero que me vengan a ayudar, quiero que vengan a colaborar para esta lucha contra el narcotráfico. Perfecto. Doctor, a ver, mire, en donde operan estas bases norteamericanas, en los 75 países que antes cité, por ejemplo, ¿cuál es la acción de estas bases norteamericanas? ¿No? Brindan seguridad en las fronteras, regulación aduanera, en ciberseguridad, seguridad de aviación
trata de personas, entre otras aristas que son importantes para garantizar la seguridad en cada una de las regiones en donde operan las bases norteamericanas. Todas estas acciones que acabo de mencionar son debilidades que tenemos como país. Que trabajemos en conjunto con una base norteamericana, codo a codo, hombro a hombro, que nos aporten con inteligencia, con estrategias y con tecnología, ¿no cree que eso nos va a contribuir a disminuir la violencia y las amenazas que vienen provocando las estructuras criminales en el país? Doctor Lamentablemente no. ¿Quién responde, Leonardo o yo? Leonardo, No, sí, no, Leonardo. sigue Marcelo, sigue. No, Leonardo, usted, doctor. Decía, usted. lamentablemente no. ¿Por qué? Por los siguientes elementos. La primera cosa que el Ecuador debe hacer si quiere asumir seriamente una lucha contra el narcotráfico es denunciar la CONVEMAR, recuperar su soberanía territorial, sobre todo su mar, y disponer a la Marina que realice las operaciones de monitoreo y control. En esas circunstancias, el Ecuador puede hacer convenios con cualquier país del mundo para recibir la asesoría técnica que requiera. No tiene por qué hacer ninguna cesión de soberanía de ninguna naturaleza. Pero sin la renuncia a la CONVEMAR, no puede hacer absolutamente nada. No puede ejercer soberanía sobre más de 1 millón de kilómetros cuadrados que hoy son usados para, entre otros aspectos, los dos más fundamentales son precisamente el tráfico de drogas, habilitado por la decisión a la CONVEMAR, y la pesca depredadora extranjera, que se lleva más del Producto Interno Bruto de la economía del país en peces cada año, sin dejar un solo centavo en la economía ecuatoriana y generando un ecocidio en el mar del Ecuador, que es el mar de Galápagos, naturalmente. En segundo lugar, el peor aliado para la lucha contra el narcotráfico en el mundo se llama Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos consume el 55% de la droga que se produce en el mundo, con apenas el 3% de la población. Entonces les Nada interesa se combatir produce en el mundo si no se estas consume. estructuras desde el origen o de los lugares donde se exporta la droga. Bueno, O se pero entonces distribuye la si se necesitan bases militares estadounidenses para proteger las fronteras, ¿por qué Estados Unidos no protege sus propias fronteras? ¿Por qué no lleva adelante una campaña seria en Estados Unidos para disminuir los índices de consumo? Mientras Estados Unidos proteja ese gigantesco consumo de drogas, habrá producción de drogas y habrán mecanismos a través de los cuales el tráfico ilegal de drogas penetre las fronteras de Estados Unidos. Estados Unidos no es un aliado en la lucha contra el narcotráfico. Esta es una gran falacia. Lo están utilizando ahora como un instrumento de ocupación militar de nuestros países. Y esa es otra de las causas por las cuales no podemos permitir la instalación de estas bases militares. Lo correcto sería que el presidente del gobierno del Ecuador y los presidentes de Colombia, de Perú y de Bolivia, que son países que están lamentablemente afectados por el narcotráfico, procedan a demandar a Estados Unidos un acuerdo para que Estados Unidos impida el ingreso de drogas en Estados Unidos, haga campañas serias para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos, elimine la tabla de drogas en Estados Unidos que permite que la población estadounidense consuma índices tan altos de drogas. Entonces, no es ese el sentido de la base militar estadounidense en Galápagos. Tiene otros sentidos y en mi apreciación, en base a mi análisis histórico, uno de los elementos más riesgosos, que es consecuencia de la adhesión a la CONVEMAR, también impuesta por el señor Correa, pero que no ha sido tocada por los gobiernos que le han sucedido, es precisamente que se pone en riesgo la soberanía ecuatoriana sobre Galápagos. Y esto es grave no solo por Galápagos, sino por la cordillera submarina de Manta. Galápagos es una estructura geológica que se empata en Manabí. Las Galápagos realmente son manabitas, ¿no? Y esa estructura geológica que emerge en Occidente en la forma de las Islas Galápagos es tal vez la más rica del mundo, la estructura geológica más rica del mundo en diversos minerales, petróleo, zinc, uranio, manganeso, etc. En consecuencia, está en disputa una enorme riqueza que pertenece a los ecuatorianos. Y esa no puede estar sino bajo la salvaguarda de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Le voy a plantear la misma pregunta que le hice al doctor Alberto Acosta en otro espacio de opinión que también dirijo y conduzco. Entre la soberanía y la seguridad que necesita el país, ¿qué cree que va a escoger el pueblo ecuatoriano frente a la propuesta de instalar bases extranjeras o norteamericanas en suelo ecuatoriano? No hay seguridad si no hay soberanía, porque uno no puede asegurar lo que no es de uno. Ese es el problema fundamental.
De hecho, es por eso que las funciones de las Fuerzas Armadas son la protección del carácter irreductible de la soberanía territorial del país y son las fuerzas de seguridad. Hay que recordar también que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen desde sus orígenes el monopolio de las armas en el país. No entiendo por qué el presidente Noboa y los presidentes precedentes no dispusieron a las Fuerzas Armadas, y no lo hacen ahora, que desmantelen a los grupos armados. Nadie puede tener un arma en sus manos en el Ecuador si no está autorizado por las Fuerzas Armadas. Nadie la puede usar ilegalmente. En consecuencia, las Fuerzas Armadas tienen toda la competencia jurídica y constitucional histórica para desarmar a los grupos estos llamados narcodelictivos. Y no hacen nada de eso cuando todo el país sabe que se encuentran en las cárceles del país. Pero en lugar de disponer el presidente de la República, al ministro de Defensa, que intervenga en las cárceles, desarme a las redes delictivas en las cárceles, protege el armamento de los delincuentes en las cárceles. Entonces es evidente que hay lamentablemente un contubernio entre quienes han venido ejerciendo el poder y las redes de narcotráfico, que no se limitó al gobierno del infractor, como muy bien lo califica Leonardo. Que el gobierno nacional haya decidido de manera inesperada trasladar a varios reclusos de alta peligrosidad de algunas cárceles del país a la nueva cárcel del Encuentro, que de acuerdo a lo que se dice aún no está concluida y tampoco está inaugurado. ¿Este es una propuesta de desesperación de cara a la consulta popular que se va a realizar el domingo, o es una medida para afianzar precisamente lo que se espera como resultado el domingo en la consulta y el referéndum? Esa pregunta va para mí. Leonardo, para Leonardo. O para Leonardo. Para sí, Leonardo Viteri. A ver, pero no sin antes, Marcelo, no nos enfoquemos en la ayuda exclusivamente de Estados Unidos. Tú hablabas del ecocidio. También podemos pedir ayuda pues a Noruega, a Finlandia, a Japón, a Sudáfrica, a otros países que vengan a ayudarnos a evitar el ecocidio que se está produciendo en el mar ecuatoriano. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la Convemar. El tema de la... es decir, con la denuncia de la Convemar. Sí, claro, obviamente. Sí, señor, con eso. Porque es que ahí sí no tenemos territorio, pues. No tenemos territorio y apenas ese barco que transita por ahí tiene que reportar el paso inocente que se habla marcialmente en lo naval, el paso inocente, y el paso inocente es simplemente reportar, oye, estoy pasando, y eso no es mar territorial, y eso se debe recuperar tarde o temprano, ojalá que sea más temprano que tarde. Y en cuanto al tema de las cárceles, sí, son mensajes de efecto y de un llamado de atención y una demostración de fuerza, así lo interpreto yo. Lo mismo es estratégico que anuncie, aun cuando ni siquiera se ha pronunciado el pueblo ecuatoriano, de 3 posibles candidatos a la Asamblea Constituyente, entre ellos el presidente actual de la Asamblea Nacional, de su señora madre y también de la ex fiscal general de la Nación. Es una especie de estrategia de anunciar nombres de quienes podrían ser constituyentes o asambleístas constituyentes, insisto, aun cuando ni siquiera el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado. ¿Es un desacierto capaz? Leonardo Viteri. La apreciación es una expresión de la debilidad del gobierno y de las dudas que tiene de que pueda ganar esta pregunta en la consulta popular. Entonces necesita personajes de esta naturaleza para tratar de cohesionar un voto a favor de la constituyente. Yo creo que el planteamiento de Leonardo de un debate serio y profundo sobre transformaciones constitucionales en el país es absolutamente necesario, pero no en función de los intereses episódicos del gobierno de turno. Esas son dos cosas lamentablemente distintas y que pueden tener en este contexto el efecto de dejar incólume la Constitución de Montecristi y no los elementos positivos, que evidentemente la tiene, sino aquellos elementos críticos de la Constitución de Montecristi que requieren una reflexión sobre la base de la experiencia acumulada que permitan construir un régimen republicano en el Ecuador. Doctor Viteri, lamentablemente, ante lo que dejé flotando, porque ya tengo 40 segundos para cerrar el programa. No existe. ¿Cuál es su criterio con respecto a lo que dejé flotando?
de la estrategia, inclusive de mencionar nombres de candidatos a la Asamblea Constituyente. Coincido con Leonardo en ese aspecto. No, ese es para Leonardo. Leonardo, ¿sí me escucha? Era para Leonardo. Sí, yo lo estoy escuchando. Lo de mencionar parece que nombres. no me escucha. No, sí lo estoy escuchando, y lo de mencionar esos 3 nombres, perdóneme, pues son nombres que tienen muchísimo cariño en el pueblo ecuatoriano. Créame que son 3 centrodelanteros muy respetables. En todo caso, muchísimas gracias, mis queridos invitados. Veamos y esperemos a ver qué sucede, qué transcurre el próximo domingo 16 de noviembre con respecto a la consulta popular que viene impulsando el gobierno nacional. 4 preguntas que, insisto, de las 2, la más clave son redactar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente y también de instalar una base militar extranjera en suelo ecuatoriano. Veamos cuál es el pronunciamiento, la desesperación, la angustia o la coherencia del pueblo ecuatoriano que se va precisamente a convocar en las urnas el próximo 16 de noviembre. ¿Qué nos responderá? Con esto les quedo muy agradecido a ustedes, queridos invitados, Marcelo Larrea y Leonardo Viteri. Salud, Marcelo. Soy Pedro Clotario. Salud, Leonardo. Una alegría enorme ver. Maestro de nada. Un abrazo. Felicidades. Hasta la próxima.